Hola, bienvenidos a su canal Física Médica. El día de hoy tendremos una clase magistral sobre cómo diseñar y evaluar barreras primarias para búnkers de radioterapia. Con nosotros el físico Juan Calderón. Buenos días y muchas gracias Irene por la presentación. Espero que el día de hoy disfruten mucho porque he preparado esto, la verdad, desde hace como un año, ¿verdad? Este tema de barreras primarias desde que llevé un curso en la maestría y pues en ese tiempo yo observaba que era un poco difícil entender desde la primera vez todos estos conceptos porque se presentan de una forma como que muy mecánica, muy meta este numerito aquí en esta fórmula y le va a salir esto. Pero yo quería hacer una aproximación diferente, un poquito más intuitiva, más fenomenológica de todo este proceso de diseño de las barreras primarias para radioterapia. Y por eso es que decidí ordenar esas ideas y traérselas a ustedes en esta presentación. Me he tardado un año para eso, soy un poco lento, discúlpenme, pero espero que la disfruten. Ok, comenzando. Vamos a basarnos en este documento en el NCRP número 151 que trata de diseño y evaluación de blindaje estructural para instalaciones de radioterapia con rayos X y rayos gamma de mega voltaje. Este documento es la base, pero también hay un par de documentos más de la IAEA, por ejemplo Protección radiológica en el diseño de instalaciones de radioterapia. Este trae ya como los ejercicios desarrollados, las fórmulas, los métodos, pero igual, ¿verdad? Lo trata de una forma bastante directa, como prácticamente una forma ingenieril, digamos, pero bastante bien, la verdad, el documento lo recomiendo. Y por otro lado que es un poquito más gerencial, digamos, que se trata de, a grosso modo, darles una presentación de cómo se entienden lo que son las instalaciones de radioterapia, ¿verdad? Se llama Instalaciones de Radioterapia, Consideraciones de Planificación, Maestra y Diseño Conceptual. El informe de salud humana número 10. Y pues de este último documento vamos a sacar una imagen, esta imagen que ven ustedes acá, y esta imagen nos dice básicamente un esquema general de lo que es una instalación de radioterapia. Vean ustedes que se tienen distintos muros de distintos grosores. Por ejemplo, vemos las medidas, que esto por ejemplo es de 1.6 metros, o sea 1600 milímetros. Aquí tenemos 2300 milímetros, o sea es bastante, la verdad, porque un muro corriente tiene menos de 30 centímetros. Entonces todo esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Esos espesores de las barreras o de los muros tienen una razón de ser. Y esa razón pues nosotros la vamos a calcular este día. Vamos a ver los cálculos necesarios para las barreras, también las distancias, considerando las distancias, considerando lo que se llama factores de uso, factores de ocupación, etc. Entonces, antes de comenzar en términos generales, hagámonos una idea de qué es lo que sucede aquí. Pues el acelerador lineal produce haces de radiación de entre más o menos 4 megavolts hasta 18, 20, 24 megavolts. El día de hoy nos vamos a basar más que todo en las energías más usuales, es decir, de 6 MV y de 10 MV. Digo energías, pero en realidad ustedes saben que MV es una medida de potencial. Pero obviamente este potencial máximo de 6 MV, por ejemplo, causa una energía máxima
de 6 megaelectronvolts. Y por eso casi siempre se usa de una forma casi indistinta el término MV, como si fuera energía, cuando se trata de haces de rayos X, aunque en realidad todos sabemos que eso es un potencial. Y en realidad sabemos que todos los fotones tienen distintas energías. Un haz de rayos X con un potencial de 6 MV produce fotones de toda una distribución de energías, desde 1 kiloelectronvolt hasta los 6 megaelectronvolts. Eso que quede como una idea, ¿verdad?, general. Otra cosa es que hay que ver cuál es el tamaño máximo del haz. Por ejemplo, en esta imagen ustedes ven un cuadrado. Este cuadrado tiene el mayor tamaño de haz. Por ejemplo, si es 40 por 40, entonces vean ustedes que la diagonal de este cuadrado es más o menos 40 por raíz de 2, o sea, en este caso 56.8, casi 57. Y nosotros vamos a tratar de cubrir o de proteger no solamente el 40 por 40, vamos a proteger un 57 por 57. ¿Por qué? Porque si movemos el colimador cuando estamos tratando al paciente, pues al otro lado de la pared, pues podemos tener una persona que esté en las orillas, ¿verdad?, del campo, por ejemplo, que esté por aquí. Y si no protegemos todos los 57 por 57, si solo protegemos este cuadradito de acá, 40 por 40, entonces la persona atrás va a ser afectada por la radiación, ¿verdad?, si acaso tenemos un movimiento del colimador. Entonces, para dar este grado de libertad, nosotros protegemos la divergencia de 57 por 57. Pero ¿qué es esa divergencia de la que estoy hablando? Pues vean ustedes aquí en esta imagen. Aquí estoy hablando de cuál es el tamaño del campo en este punto, que es el isocentro. Vean, aquí está el source, o sea, la fuente, y aquí está el isocentro. Pues el tamaño de campo se mide en el isocentro. En este caso el mayor tamaño de campo es 40 por 40, pero nosotros vamos a tomar 57 por 57 por si acaso hacemos un movimiento de colimador. Entonces vean que aquí está claro, aquí dice 570, estamos hablando de milímetros, 570 milímetros. Este se considera como el máximo ancho del campo y se considera la proyección de este ancho de campo sobre la barrera primaria, que es esta. Miren, esta es la barrera primaria, todo lo demás son barreras secundarias. Bueno, entonces la definición de barrera primaria es por donde pasa el haz primario. Todo lo demás solamente llega a radiación dispersa, ¿verdad? Aquí no llega nunca el haz, porque miren, el acelerador gira solamente en este sentido, ¿verdad? 180 grados en este sentido. Bien, entonces tengo que proteger acá y tengo que proteger acá. Vean que el espesor de esto más el espesor de esto es más o menos lo mismo que el espesor de esto, ¿verdad?, por lo regular. Entonces esta es barrera primaria y también esta y estas son barreras primarias. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que pasa en este cuarto de la izquierda, ¿verdad? Básicamente en el punto D, la barrera D, y a este punto que lo vamos a llamar G, porque es la letra que falta aquí, ¿verdad? Entonces, continuemos. Vean, la divergencia del haz tiene que ver con esto. Vemos que el haz va a tener el mismo ángulo cuando va divergiendo, o sea que si en este punto es 28.4, si me separo más de 100 centímetros más allá del isocentro, puede duplicarse o triplicarse. Por ejemplo, si voy a 200 centímetros, aquí ya no va a ser 28.4,
va a ser 56.8. Y si me alejo a 300, pues va a ser esto por 3, y así va a haber una proporción. Entonces vean que aquí es el isocentro, ya aquí va a ser el doble, aquí el triple, el cuádruple, y aquí ya va a ser mucho más. Entonces, para que vean, miren que el ancho de esta barrera aquí es 4500 milímetros. Esto es mucho más que 570 milímetros. Y esto es debido a la divergencia del haz, ¿verdad? Ya les voy a explicar más adelante con la siguiente figura. Bueno, aquí se ve un poquito más claro, ¿eh? Vean que esta hoja es generada por la IAEA, y ellos básicamente hacen este diseño porque dicen que es adecuado para una instalación con 6 MB o 10 MB, ¿verdad? Una instalación normal, instalación clínica. Y vean que ellos sugieren estas medidas, ¿verdad? El 57 que les había dicho, que es el máximo, y aquí sugieren también, bueno, esto que es la distancia del isocentro a la fuente. Vean, del isocentro a la fuente, acá, cuando en la posición extrema, y del isocentro a la fuente acá, en esta otra posición extrema, en la que el haz se dirige a esta barrera primaria. Bueno, algo más que quería comentarles es que estos 70 centímetros se suman a estos 1600 milímetros, o sea, 700 milímetros más 1600 milímetros, y da 2300 milímetros, que es el tamaño que ellos sugieren, o el espesor que ellos sugieren para esta barrera primaria. Nosotros vamos a ver si estos 2300 milímetros son suficientes o si son mucho, ¿verdad? O si se puede optimizar, quizás reducir un poquito esto para optimizar costos, o qué podemos hacer. Entonces, de eso se trata la exposición de hoy. Vean, si traemos como que este pedacito de la imagen y lo ampliamos para analizarlo en detalle, tenemos esto de acá. Tenemos el isocentro, tenemos esto que yo le llamo DREF, o sea, básicamente es la distancia de referencia, que sería la distancia de la fuente al isocentro, que sería por lo regular 1 metro, y esta D, que sería la distancia general desde la fuente hasta un punto cualquiera. Puede ser en este caso hasta el final del muro, o después vamos a usar esta D como la distancia de la fuente hasta el punto de medida, que va a ser un poquito más allá del muro, por lo regular 30 centímetros más allá del muro. ¿Por qué? Porque el cálculo es como para una persona que está más allá del muro, y por lo regular la gente no va a estar pegadita al muro, sino que va a estar alejada al menos unos 30 centímetros del muro. Siempre, miren, yo estoy aquí alejado como 1 metro del muro. Por lo regular la gente no está tan pegada a los muros, ¿verdad? Por eso es que elegimos siempre esto. Pero en este caso especial que les estoy mostrando aquí, les muestro una distancia desde la fuente hasta el final del muro, para hacerles notar cuánto diverge el haz. ¿Por qué? Porque, como les había dicho antes, en el isocentro vamos a considerar un tamaño de campo máximo de 57 centímetros, y desde ahí el haz va a diverger y vamos a ver cuánto llega al final de este muro. Entonces, en este caso especial, la distancia es desde este punto a este punto 6.75 metros. D es igual a 6.75 metros. Considerando eso y que la distancia de referencia es 1 metro, vamos a ver cuánto diverge el haz, y eso se da por esta fórmula que tenemos acá. Vean, entonces simplemente multiplico el tamaño del campo al inicio por la distancia y lo divido entre la distancia de referencia. En este caso multiplico por 6.75 y lo divido entre 1, y me da 3.85 metros. Es decir, al finalizar el muro, aquí, de aquí a aquí,
la distancia del campo va a ser 3.85 metros. Pero siempre en el diseño de esto, siempre se recomienda agregar 30 centímetros como protección. Y por eso ustedes ven que aquí se agregó 30 centímetros a un lado y 30 centímetros al otro lado. Entonces el ancho total de la barrera primaria va a ser este 3.85 más 60 centímetros, que da 4.45 metros. Esto es según los cálculos, pero como siempre existe un principio conservador aquí, en el diseño de esto siempre hay un principio conservador que nos dice que si tenemos dudas nos vamos por la cuestión más segura, o si tenemos que redondear nos vamos por el número más seguro para el paciente o para el público. En este caso 4.45 lo redondeamos a 4.5. Entonces la barrera primaria va a ser de 4.5 metros. En este caso el ancho, ¿verdad? Pero ahora hay que calcular cuánto de espesor. Entonces eso lo vamos a hacer en los siguientes minutos. Veamos acá. Vean que aquí están las otras medidas que no les había mostrado. Por ejemplo, aquí está el 4.5 de ancho que les acabo de mostrar. Y también está el 6.9, que es la distancia entre la barrera primaria esta y esta otra barrera primaria, ¿verdad? Aquí la barrera primaria está dividida en dos partes. Este pedacito de acá, que solamente son 700 milímetros, y este otro pedazo de acá, que son otros 1600 milímetros, ¿verdad? Al final vamos a calcular de acá a acá y de acá a acá. Estas son las dos barreras primarias. Bien, también hay que ver el ancho. Ahorita no nos sirve, para las barreras primarias no nos sirve, pero el ancho de acá es 7.7 metros. Esto nos va a servir para calcular cuando estemos con las barreras secundarias, que va a ser otro video. Y bueno, sigamos. Algo muy importante en el cálculo de barreras primarias es la ley inverso al cuadrado, o también factor geométrico le podemos llamar. Esta ley inverso al cuadrado nos dice que a mayor distancia la intensidad de la radiación se va a reducir, y se va a reducir simplemente por esta lógica que ustedes pueden ver acá, y es que la radiación se comporta como si fueran unas líneas de flujo. Imagínense que aquí salen 1000 electrones o 1000 fotones, en este caso estamos hablando de fotones. Entonces vienen los 1000 fotones y pasan aquí cuando viene empezando el haz. Digamos que tiene un radio R. Para calcular la intensidad de esos fotones aquí, simplemente dividimos el número total, que son 1000 fotones, entre el área. Digamos, si esto es 1 metro, entonces sería 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 1000 por metro cuadrado, 1000 fotones por metro cuadrado, o en este caso 1000 líneas de flujo por metro cuadrado. Pero si luego nos separamos a 2 veces este radio, al doble de la distancia, vamos a tener el doble del lado, es decir, el lado horizontal se va a duplicar también porque se duplicó la distancia, y el lado altura se va a duplicar también porque se duplicó la distancia. Entonces en este caso, si aquí era 1 metro por 1 metro, aquí va a ser 2 metros por 2 metros, 2 por 2, 4, entonces van a ser 4 metros cuadrados. Los 1000 rayos, las 1000 líneas de flujo se van a dividir entre 4 metros cuadrados. Entonces se ha disminuido bastante la intensidad, que es la cantidad de líneas de flujo por metro cuadrado. Ahora sería 1000 entre 4 metros cuadrados, 250 líneas por metro cuadrado. Aquí al inicio eran 1000 líneas por metro cuadrado, ahora son 250 líneas por metro cuadrado. Pero ahora, si en vez de duplicar triplicamos la distancia, entonces el número de líneas por metro cuadrado disminuye, porque sería 3 por 3, 9. Entonces 1000 entre 9 metros cuadrados nos daría, pues ahorita no tengo una calculadora, pero nos daría un poquito más de 100 líneas por metro cuadrado, ¿verdad? Como 110 por ahí. Ustedes háganlo ahí en su casa si tienen curiosidad. Entonces ven ustedes que aquí eran 1000 líneas por metro cuadrado
250 líneas por metro cuadrado, 110 líneas por metro cuadrado, va disminuyendo gradualmente a medida que nos alejamos. La distribución o la forma en que varía es esta, miren, simplemente la función 1 sobre r cuadrado, como está aquí. Intensidad es proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado, o como lo tengo aquí, miren, le llamo factor geométrico o inverse square law, ISL. Básicamente digo, bueno, pongo la distancia inicial, que en este caso era r, pero aquí le puedo poner de 0, y pongo la distancia final, elevo este factor al cuadrado y obtengo mi factor para calcular cuál es la diferencia de intensidad entre dos puntos cualquiera. Y si ustedes sustituyen aquí de 0 por r y de d por 3r, entonces les da r entre 3r, simplemente un tercio al cuadrado, un noveno. Entonces ahí les da a ustedes cuánto varió la intensidad. Dividen entonces la intensidad en este punto, que sería 1000, entre un noveno, y les da la intensidad en este otro punto o en esta otra distancia, que sería como 110, como les había dicho. Entonces esto es bien importante entenderlo al 100%, porque así esto mismo va a suceder cuando cambiemos nosotros la distancia. Por eso es importante tener búnkers grandes. Entre más grande el búnker mejor, pero obviamente por cuestiones económicas no los hacemos tan grandes, ¿verdad? Porque más espacio es más dinero. Entonces, para economizar los hacemos un poquito pequeños, pero les ponemos una barrera que también protege a las personas que están alrededor. Entonces, veamos un poquito más. Digamos que si tenemos una fuente de rayos X y tenemos aquí un detector, podemos medir la radiación bajo esta configuración. Entonces, vean que bajo esta configuración viene la radiación acá, es colimada, luego es colimada por segunda vez acá y llega prácticamente solo la radiación primaria. Es decir, que si un fotón ha interactuado por aquí en el aire, va a ser bien difícil que llegue al detector. Se va a escapar, no va a ser medido. Solamente van a ser medidos en principio los fotones que no han interactuado, o sea, los fotones primarios. Lo mismo sucede aquí, aun cuando tenemos un objeto en medio. Tenemos un objeto en medio y algunos fotones interactúan y se dispersan, van hacia todas las direcciones, pero otros no interactúan. Los que nos interesan son aquellos que no interactúan. Y a esto, cuando podemos medir en el detector solamente los fotones que no interactúan en absoluto, entonces eso se le llama Narrow Beam Geometry o simplemente buena geometría. Pero, ¿qué pasa si no tenemos este colimador acá al final? O si tenemos esta fuente pegadita aquí al detector, pues va a suceder que si interacciona un fotón acá y se genera radiación dispersa, o sea, fotones secundarios o electrones secundarios, pues esta radiación producida secundaria, radiación secundaria, va a ser detectada por el detector. Eso va a aumentar la medición. Esto ya no se llamaría Narrow Beam Geometry, se llamaría Broad Beam Geometry, esto que tenemos aquí al lado. O sea, le llaman mala geometría, o sea, una geometría que no es fácil de calcular y digamos que nos causa más problemitas, pero igual siempre hacemos una aproximación nosotros, a pesar de que tengamos una mala geometría, siempre usamos casi las mismas leyes de la buena geometría, pero con ciertas variaciones. Por ejemplo, miren que para una buena geometría nosotros usamos esta teoría de acá, es decir, decimos nosotros, bueno, la dosis a la salida de la barrera va a ser igual a la dosis a la entrada, pero haciendo una corrección geométrica, es decir, por la ley de inverso al cuadrado. Si conozco la dosis aquí, a esta distancia de in, pues solamente multiplico por este factor que incluye la distancia de out aquí, y entonces multiplico por este factor de corrección y ya sé más o menos cuánto es la dosis acá. Pero si tengo una barrera, por ejemplo esta, entonces también incluyo este otro factor que le llamamos factor de barrera, que es básicamente calcular el camino por el cual ha pasado la radiación y ver cómo se ha detenido en cada punto. Para eso, por lo regular, es usada una integral, ¿verdad? Y eso se usa, por ejemplo, cuando estamos trabajando con tomografía. Hacemos toda esta operación, ¿verdad? Una integral de camino. En este diferencial de acá vamos a tener un coeficiente másico de atenuación y vamos a tener una densidad específica en este punto. Como en cada punto en principio es distinta la densidad y es distinta la atenuación, pues estos son funciones de X. Tanto el coeficiente másico como la densidad son funciones de X. Entonces necesito hacer una integral de camino para hacer la suma de esto sobre X.
¿verdad? Y eso es lo que hago en tomografía por lo regular. Calculo en este punto el coeficiente másico, calculo la densidad, luego en este punto, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, y así se va atenuando, 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 atenuando poco a poco. Este es el principio general, esto que está acá. Y al final pues obtengo mi factor de barrera, que es la integral. Pero cuando tenemos una mala geometría, digamos, esto ya como que no tiene mucho sentido, porque al final pues hay tantas variaciones debido a la radiación dispersa que mejor consideramos nosotros como que el objeto tiene la misma densidad, toda la misma densidad, todo el mismo coeficiente máximo, entonces ya no es necesario una integral, porque esto sale del integral y aquí simplemente queda x. Entonces queda algo así, y en vez de x he puesto t, porque vean que aquí le hemos puesto t al espesor total, o sea, se ha usado x como un diferencial, ¿verdad? Pero t sería ya el espesor total de la barrera. Entonces en este caso puedo hacerlo así y obtengo, bien sea de esta manera o de esta manera, un factor total de barrera que nos dice cuánto va a disminuirse la radiación al otro lado, ¿verdad? Y esto es un valor entre 0 y 1. Ahora, también puedo decir que la radiación final va a ser igual a la radiación inicial por el factor de barrera. En este caso, el factor de barrera va a estar bien determinado por esta fórmula, ¿verdad? Cuando es una buena geometría, pero cuando es una mala geometría como esta, que no está colimado, que quizás el detector está cerca de la barrera, cuando es una mala geometría, este factor no va a ser tan preciso, o sea, puede ser que no sea exacto, que haya una incertidumbre mayor, o que incluso el factor de barrera sea mayor que 1, ligeramente mayor que 1. Entonces, aún así, nosotros vamos a tomar la misma ley, ¿verdad? Y además vamos a hacer una operación y vamos a decir, bueno, esto es equivalente a esto. En realidad, si yo hago una exponencial usando e, puedo hacer una exponencial usando 10. ¿Por qué? Porque esta es más intuitiva para nosotros. Porque podemos decir, bueno, al final, cada vez que llego a un punto es como que he reducido mi radiación a la décima parte, pues. Porque principalmente aquí, cuando estamos calculando blindajes, es muy útil esto. Porque no nos sirve solamente reducir la radiación a la mitad, es muy poco. Si estamos hablando de un gray, reducir la radiación a la mitad, todavía 500 centigrade, o perdón, 50 centigrade es todavía mucho. Entonces tenemos que reducir a la décima parte o más de la décima parte, a la centésima parte o a la milésima parte, ¿verdad? Entonces por eso, en vez de usar simplemente así mu por t, vamos a usar 10 a la menos t entre la capa decimorreductora, que es la cantidad de material que reduce la radiación a la décima parte. Como lo vemos aquí en esta fórmula, si el espesor de la barrera es igual a TBL, el factor de barrera es igual a 10 a la menos 1. ¿Cuánto es 10 a la menos 1? Un décimo, o sea, se reduce a la décima parte de la radiación. Y si el factor de barrera es, perdón, si el espesor es 2 veces TBL, pues este factor de aquí va a ser 2. Entonces 10 a la menos 2 es un céntimo, o sea que la radiación se reduce a un céntimo solamente por la presencia de la barrera. Esto es independiente de cuánto se reduce por la geometría, ¿verdad? Que esto toma en cuenta la geometría y esto toma en cuenta la barrera que esté ahí, y son independientes totalmente. Eso es lo genial de esto, que ustedes pueden calcular esto aparte y luego esto aparte, y así pues obtienen el valor, ¿verdad? E incluso ustedes pueden poner la barrera aquí, o la pueden poner aquí pegadita a la fuente, o la pueden poner aquí pegadita al detector, y más o menos las mediciones van a ser similares. Obviamente la única variación va a ser como el backscattering, o sea, la radiación dispersa, que sí va a tener su efecto, pero en general, en teoría general, en el caso ideal,
es equivalente calcular primero este y después este, o lo contrario, primero el geométrico y después la barrera, o sea, da igual. Pero van a ver ustedes que conviene más sacar primero el geométrico porque es más fácil, y a la barrera dejarlo de último, porque van a ver algunas complejidades que se van a dar con el cálculo de barrera. Veamos esta imagen, por ejemplo. Habíamos dicho que el factor de barrera va a ser simplemente este exponencial, pero es mejor expresarlo como 10 a la menos n, donde n es el número de capas hemireductoras que tiene la barrera. Entonces, por ejemplo, si la capa decimorreductora es 10 centímetros y el espesor es 15 centímetros, entonces aquí va a ser 15 entre 10, 1.5, entonces n va a ser 1.5. Esto es una mejor forma de verlo porque como que lo simplifico todo, simplemente expreso la barrera como el número de capas decimorreductoras, que al final es lo que me importa. ¿Cuántas capas decimorreductoras voy a poner? ¿Verdad? Ahora, vean que en este caso tengo aquí la fuente, tengo esta distancia, tengo aquí mi detector o el observador, y digamos que sin barrera, le voy a llamar D a la dosis que recibo sin barrera. Sin barrera es 100 milisieverts. Si sin barrera recibo 100 milisieverts, yo lo que quiero es reducir esa dosis a 0.1 milisieverts poniéndole la barrera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero divido el valor que quiero entre el valor que recibo sin barrera, y en este caso me da 0.001, y luego a este valor de barrera, factor de barrera, le saco el logaritmo de base 10, así como está acá, y obtengo el valor n, en este caso me da 3. Miren que es bien fácil de verlo, porque básicamente estoy reduciendo la dosis a una potencia de 10 de 3, o sea, vean ustedes, divido 100 entre 10 me da 10, ¿verdad? 10 entre 10 me da 1, 1 entre 10 me da 0.1, o sea, he dividido por 10 3 veces. Por eso n, el factor del exponencial, ¿verdad? El exponente de la barrera es 3, así como vemos acá, 10 a la menos 3. Entonces, ya teniendo n, que es 3, pues yo simplemente hago la relación acá y digo, bueno, t tiene que ser 3 veces TBL. O sea, si el TBL en este caso era 10 centímetros, pues el espesor de la barrera tiene que ser 30 centímetros, ¿verdad? Y así ya me protege en la medida que yo quiero, ¿verdad? Entonces, tengo la dosis sin barrera y la dosis ideal o la dosis de diseño, que es la que estoy dispuesto a soportar, y así pues se me hace bien fácil diseñar una barrera primaria. Algo a considerar es que la densidad del concreto por lo regular es aproximadamente 2.3 gramos por centímetro cúbico, o al menos el concreto estándar ordinario con el que se trabaja normalmente. Obviamente tienen que asegurarse que la densidad del concreto que estén usando sea esta, y si no, hacer los cambios respectivos, ¿verdad? Puede ser conveniente hacer mediciones, a ver, de cuánto es la densidad del concreto que están usando, porque depende del país, puede ser que a veces usen fórmulas distintas para hacer concreto. Si es un ingeniero profesional con el que están trabajando y les dicen ustedes concreto estándar, ordinario, pero de buena calidad, pues quizás ellos sepan hacerlo exactamente como esto. Pero si están trabajando con una persona que no es profesional, como en Honduras le llamamos un maestro de obras quizás, o simplemente un albañil, pues puede ser que él no tenga cuidado de estas cosas y lo haga un poquito así al ojo. Entonces eche una cantidad de arena distinta, una cantidad de grava distinta, y al final salga un tipo de concreto diferente. Entonces a esto es de ponerle atención, ¿verdad?
Póngale atención a esto para que las medidas le salgan bien. Por otro lado, se considera que la densidad del aire es esta, aire seco al nivel del mar, 1.205 por 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. Esto es mucho menos, es como 2000 veces menos que la densidad del concreto, y por eso es que nosotros obviamos el aire en nuestros cálculos de barrera. Es decir, como les decía al principio, para hacer un cálculo de barrera exacto sería como de considerar la integral de camino, ¿verdad? Así como les decía acá. Miren, una integral de camino en el cual tomamos en cuenta las diferencias entre el coeficiente de atenuación y la densidad en todo punto del camino de las líneas de flujo, ¿verdad? Y así hacemos un cálculo perfecto. Pero aquí es como que aquí no hubiera nada de barrera. Antes y después del concreto como que no existe nada. No consideramos el aire porque la densidad es muy distinta. Entonces, en esta tabla se deja ver muy claramente las diferencias entre una barrera de aire y una barrera de concreto. Vean, por ejemplo, para 6 mb tenemos que el coeficiente de atenuación ya multiplicado por la densidad es igual a 3 por 10 a la menos 5 centímetros inversos, ¿verdad? Mientras que con el concreto el coeficiente es 0.06 centímetros inversos, o sea, una diferencia muy grande, como más de 1000, ¿verdad? Entonces, si hacemos un cálculo de cuántos milímetros de concreto son necesarios para cubrir 5 metros de aire, pues nos da esta columna que está al final. Por ejemplo, para 6 megaelectronvolts, una energía monocromática de fotones de 6 megaelectronvolts, tenemos que, para hacer un equivalente de 5 metros de aire, tenemos la necesidad de 2.45 milímetros de concreto. Y vean que no varía mucho con la energía, o sea, en general, para 5 metros de aire necesito como 2.5 milímetros de concreto. Es decir, que una instalación que normalmente tiene entre 4 y 8 metros de aire equivale como que nos esté agregando unos 2 milímetros, 3 milímetros más de concreto. Pero en realidad eso es despreciable porque los espesores de concreto que usamos andan alrededor de los metros, no de los milímetros. O sea, quizás nuestra barrera mida 1,5 metros, 2,5 metros, y esta cantidad del aire estamos hablando de 2 milímetros, ¿verdad? El repello es básicamente más importante que el efecto del aire. Bueno, eso quería comentarles. Ahora, miren que aquí he tomado haces monocromáticos de fotones, pero nosotros estamos hablando aquí que los LINAC producen rayos X, y los rayos X son un espectro de energía, son un espectro de fotones. Entonces obviamente que todo va a cambiar cuando usamos rayos X en vez de haces monocromáticos, pero vale la pena ver qué es lo que pasa con los haces monocromáticos primero. Por ejemplo, aquí el NIST nos da tablas de cuáles son los coeficientes máximos lineales de atenuación, y tenemos los distintos valores, cómo varían desde 2 mb hasta 10 mb, y vemos que andan en valores similares, y por eso nosotros lo que hacemos en nuestros cálculos de barrera es casi considerar como si fuera una especie de monocromático con una energía efectiva un poquito distinta del máximo, muy cercana al máximo, a la energía máxima del espectro de fotones. Es decir, consideramos como que si fuera un haz de fotones monocromáticos de una energía muy cercana al máximo de nuestro haz de rayos X. Pero vean aquí qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando la energía del haz monocromático de fotones es de 2 megaelectronvolts. Miren, esto es lo que sucede con la barrera. Al aumentar la barrera disminuye el factor de barrera, y por ejemplo, miren, aquí está esto
que es cuando se reduce a la décima parte, tenemos el TBL, que es 22 centímetros para un haz monocromático de 2 megaelectronvolts. Pero para un haz de 4 megaelectronvolts es 31 centímetros, para 6 megaelectronvolts es 37 centímetros. Miren aquí la intersección de la línea verde, ¿verdad?, con la línea esta del décimo. Y aquí para 8 megaelectronvolts es 41 centímetros y para 10 megaelectronvolts 44 centímetros. Esas son las capas décimo-reductoras de los distintos haces monocromáticos. Pero vean que si esto lo graficamos en un plot semilog, vemos que pues se aleja bastante, ya con un espesor de barrera muy grande. En realidad se aleja bastante el efecto de un haz monocromático sobre otro. Por ejemplo, aquí miren que aquí como más o menos por 132 de espesor, este haz de 2 megaelectronvolts se ha disminuido una millonésima parte, pero este otro haz se ha disminuido solamente como entre 10.000 y 100.000, o sea, digamos que como 30.000, 40.000, y este otro se ha disminuido como 3.000, miren, el de 6 megaelectronvolts. Y este otro como 2000 y este como 1000. Este que se ha disminuido una milésima parte. Entonces desde una milésima parte hasta una millonésima parte, o sea, la diferencia es bastante. Es decir, divergen mucho, ¿verdad?, cómo se comportan los haces monocromáticos al profundizar en la barrera. Bueno, ahora, esta imagen también es del NIST y nos dice cómo se comporta el coeficiente de atenuación con distintas energías. Y vean ustedes que disminuye. Por lo regular, cuando la energía es baja, o sea, menor que 1 megaelectronvolts aquí, pues la atenuación es mayor. Pero cuando la energía es mayor, vean que la atenuación disminuye. Y como esta es una escala logarítmica, en realidad esta atenuación es considerable, bastante considerable. Más o menos de un orden de magnitud la diferencia. Entonces, las energías que vamos a considerar es más o menos desde 1 megaelectronvolt hasta 10 megaelectronvolt, que está aquí, que es el espectro. Pero fíjense que siempre nosotros vamos a tener energías de 200 kiloelectronvolt, de 500 kiloelectronvolt. Estas energías van a estar presentes dentro de nuestro espectro, entonces también las vamos a considerar un poquito, pero en menor grado. Ahora, vean que el espectro de rayos X para, en este caso de 6 megavolts, varía bastante con la profundidad de la barrera. Por ejemplo, aquí estamos viendo la diferencia del espectro, pero en el aire, miren, y es muy poca. Simplemente tenemos aquí un espectro de un tamaño de 3 por 3 centímetros y un espectro de un tamaño de 10 por 10 centímetros, un tamaño de campo de 10 por 10 centímetros, y tiene un espectro muy parecido, ¿verdad?, en el aire, es decir, antes de entrar en la barrera. Pero vean ustedes lo que sucede cuando entramos en la barrera. Ya al entrar en la barrera, pues, bueno, se siguen pareciendo bastante los espectros de distintos tamaños de campo, pero sucede de que ya las energías máximas van siendo menos importantes y las energías mínimas van siendo más importantes. Entonces, en este caso, esta gráfica sería mejor visualizarla en un gráfico log-log. Ustedes pueden ver que a mayor profundidad, básicamente se vuelven más importantes las energías más bajas. Entonces, esto tiene que causar un efecto sobre la capa décimo-reductora. Es decir, que la capa décimo-reductora al inicio de la barrera va a ser distinta que la capa décimo-reductora al final de la barrera. Por ejemplo, al inicio de la barrera, en este caso, sería mayor la capa décimo-reductora, porque tenemos más fotones de mayor energía. Pero ya en el fondo, ya cuando el haz va penetrando, la capa décimo-reductora tiene que ser menor, porque hay más fotones de menor energía. Entonces esto hay que considerarlo, porque eso sucede. Miren, estos son ya medidas que se usan en los documentos técnicos, en el NSRP, y vean que se comprueba lo que hemos visto nosotros acá en este gráfico. Vean, la primera capa décimo-reductora es 37 centímetros para 6 MB en concreto, y las siguientes más o menos se calculan en unos 33 centímetros. Las otras capas decimorreductoras, que se le llama capas decimorreductoras de equilibrio, por eso
esta es una TBL con un subíndice E, ¿verdad? Que significa de equilibrio, pues se va reduciendo el valor de la capa decimorreductora. Miren que lo mismo sucede para una energía de 10 megavolts. La primera capa decimorreductora es 41 centímetros y para las siguientes capas decimorreductoras se calcula un valor estimado de unos 37 centímetros. En realidad, cada capa decimorreductora va a ir cambiando, pero en estos documentos técnicos consideran como que todas las demás tienen un valor estándar, un valor ya equilibrado, porque es como que no vale la pena estar calculando la capa decimorreductora segunda, la capa decimorreductora tercera, la capa decimorreductora cuarta y así, porque al final recuerden que el valor del factor de barrera va disminuyendo como 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, y entonces las incertidumbres ya como que se vuelven menos importantes. Entonces a la primera capa decimorreductora sí es importante, por eso la diferenciamos, pero las siguientes simplemente las consideramos igual y le llamamos TBL de equilibrio, ya, punto. Entonces recordamos aquí, lo que existe es un beam softening. Miren que con rayos X de baja energía, o sea de 100 kiloelectronvolts y así, sucede que se da un beam hardening, es decir, un endurecimiento del haz. Es decir, que cuando ponemos un filtro o ponemos una barrera, el haz que sale de ese filtro, el haz que se transmite, es un haz más duro, o sea, con una energía mayor. O sea, es menor la cantidad de radiación, pero los fotones que logran traspasar tienen una energía promedio mayor, ¿verdad? Porque los de menor energía son los que se detienen, los de mayor energía pasan. Eso sucede con los rayos X, ¿verdad? De baja energía. Pero aquí, por lo que les expliqué anteriormente, por este gráfico, más bien lo que se da es un beam softening. Es decir, a mayor profundidad, la energía promedio o la energía efectiva, digamos, del haz disminuye, ¿verdad? Y por eso la capa decimorreductora disminuye. Beam softening. Bien, entonces miren, para calcular el espesor de barrera final es sencillo, simplemente añadimos la primera capa decimorreductora y todo el resto de capas decimorreductoras van a ser capas decimorreductoras de equilibrio, o sea, n-1 capas decimorreductoras de equilibrio, y una va a ser capa decimorreductora primera. Obviamente el primer paso sería sacar n y el siguiente paso sacar el espesor de la barrera. Entonces el n, ya dijimos, simplemente menos logaritmo de base 10 de b, donde b sería el factor de barrera, que recuerden ustedes que es simplemente la división entre la dosis que quiero y la dosis que tengo sin barrera. O sea, si la dosis que quiero es 0.1 milisievert, divido eso entre la dosis que tengo sin barrera, que puede ser 100 milisievert o algo así, o 1000 milisievert. Bueno, vean este ejemplo. Por ejemplo, si n es igual a 4 y q es igual a 6 mb, aquí le he llamado q a este valor máximo de potencial, ¿verdad? Como queriendo decir calidad de haz, para no decir energía, porque sí, realmente que mb no es una energía, para dar a insinuar que es una calidad del haz, he puesto q. Entonces, en este caso, ven, aquí tenemos los valores de TBL1 y TBLE, solamente sustituyen la fórmula, y si n es 4, obtengo que el espesor de barrera necesario sería 136 centímetros, ¿verdad? Porque todo esto está en centímetros, vean ustedes. Y otra cosa es que, ¿qué pasaría si yo despejo para n aquí en esta fórmula? Pues si despejo para n obtengo esto. Y fíjense que esto también va a ser útil,
Por lo regular nadie despeja para n, pero yo lo hago porque así obtengo algo que les voy a mostrar más adelante que está bien interesante. Veamos. Es esto. Miren ustedes. Si grafican 10 a la menos t entre la primera capa decimorreductora, obtienen la gráfica roja. Si grafican 10 a la menos t entre TBLE, o sea las capas decimorreductoras de equilibrio, obtienen la gráfica verde. Pero si obtienen este número, ¿verdad?, como el exponente del 10, ¿verdad?, el exponente del factor de barrera, entonces obtienen la gráfica azul. Esta gráfica azul quizás aquí no tiene mucho sentido, porque miren que se va como desde 1.30 al inicio y va bajando. Pero fíjense que a partir de TBL1 esta gráfica azul tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque a partir de TBL1 nos da exactamente el valor de espesor de la barrera que nosotros buscamos. Porque miren ustedes que este factor, cuando la barrera tiene un espesor de TBL1, esto se elimina con esto y nos queda TBLE entre TBLE, o sea 1 entre 1, y aquí nos da 10 a la menos 1. O sea, justamente cuando la barrera tiene un espesor de la primera capa decimorreductora, se reduce el factor de barrera a 1/10, o sea, perfecto. Justamente a partir de aquí empieza a tener sentido. Y después, con el tiempo, vean esta otra gráfica. Aquí lo que he puesto es lo mismo, las mismas funciones, pero graficadas en un semilog. Es decir, ustedes saben que en un semilog las exponenciales se miran como rectas, ¿verdad? Las curvas exponenciales se miran como rectas. Entonces vean que a medida que aumenta el espesor de la barrera, esta función que he creado con este n, este factor de barrera se aproxima al factor de barrera de equilibrio, ¿bien?, a la gráfica verde. Entonces en el infinito básicamente estas dos gráficas se tocan. Esto es lo bonito de usar esta función, o sea, este valor de n despejado, que les da a partir de TBL1 básicamente el valor que nosotros queremos de espesor de t, si despejamos obviamente, ¿no? Entonces nosotros hacemos este gráfico y decimos, bueno, quiero que mi factor de barrera sea 10 a la menos 5. Entonces solamente busco la intersección entre 10 a la menos 5 y nuestra función azul esta que tenemos acá, y eso lo podemos hacer en cualquier programa como MATLAB, incluso hasta en Excel se puede hacer. Entonces evaluamos uno de los puntos de este caso. Si has llegado hasta aquí, te agradezco y te invito a ver la segunda parte la siguiente semana. También puedes apoyar el canal por medio de Patreon, aquí abajo dejaré los enlaces, y puedes suscribirte y compartir para que así sigamos creciendo como proyecto. Gracias.